coordinador y delegado de Caracas Fútbol Club, técnico de Relaciones Industriales, tiene cursos de federativo, entrenador nivel A, director de fútbol de primera división de fútbol femenino en el Caracas, coordinador del Colegio La Salle también en la parte de fútbol. Bueno, eso, los micrófonos son tuyos. Yo te voy a abrir la ponencia para compartir pantalla y empezar el trabajo de exposición. Perfecto, muchas gracias, profe. ¿Ya la estás viendo? Bueno, sí, ya la estoy viendo, gracias. Ok, cuando quiera que pase la lámina me dicen, ¿no? Sí, pásame la primera lámina, la de orígenes de etapa amateur. Esa. Bueno, en un momento, uno siempre ha estado en el fútbol en el fútbol masculino, y de momento que yo en las tardes compartía por haber sido exalumno de La Salle como entrenador para irme formando, porque es bueno cuando uno está en un ambiente o un trabajo como el fútbol, irse formando en todos los departamentos que uno pueda desarrollarse, porque puede tener más autoridad o más conocimientos para poder uno estar al frente de un cargo. Estaba con las categorías menores y masculinas de La Salle, y en ese momento unas muchachas vinieron a pedir un permiso porque no le daban una participación al fútbol femenino. Uno en su carrera desde pequeño, desde los 6 años, como toda la mayoría que hemos pasado, uno muy poco veía la práctica de niñas o la práctica de mujeres en el fútbol femenino, que después, gracias a Dios, con el chat que creó Luis Vidal y que crearon ustedes, uno ha ido viendo que han habido desde el 1964 con la esposa del Paragua, que ya había muchachas que practicaban, y en los momentos que uno jugaba fútbol en las diferentes ligas, en esos momentos de distrito y de lides, uno casi no veía a las mujeres, sino cuando de repente la federación por un torneo organizaba algún campeonato que tenía que participar el fútbol femenino, y veías esporádicamente las muchachas, y más que todo en esa época nosotros estábamos muy ligados al kicking ball, y veías que algunas jugadoras participaban o no participaban en los campeonatos. Entonces le dimos una oportunidad a esas muchachas, pero sí me impresionó porque eran mujeres entre 20 años a 38 años. Era una liga completamente amateur, en donde la fortaleza la tenían las universidades, en especial con la Santa María, la Universidad Central, la Simón Bolívar, y algunos que otros equipos sin nombre importantes en el fútbol femenino, como las instituciones en esos momentos de colegios o de equipos de profesionales, ni existían en el momento para el femenino, ni en el mismo desarrollo de categorías de formación del fútbol masculino, imagínate en femenino. Entonces, ¿qué es lo que me impresionó a mí? Que le prestamos las canchas 2 días a la semana, y esas mujeres demostraron una participación y tomaron en serio los entrenamientos 2 días por semana. Uno les veía una actitud muy diferente a los hombres, en la cual las ayudé por una semana, desde creo que fue en febrero del 2002, y ya llevo 20 años en el fútbol femenino, en la cual ya les iré hablando poco a poco del desarrollo en años del fútbol femenino. Y al verle el interés de 2 días por semana, y los otros equipos también, que eran 8 equipos que participaban, la competencia era tan bonita, pero lástima porque eran completamente amateur, que eran organizados en ese momento por el profesor Lino Parrella y Rolando Bello, de Universidad Santa María y de Universidad Católica, que da tristeza hoy en día que esas universidades no estén en el plano que deberían estar en el fútbol femenino, porque han sido unos de los que abrieron el camino hacia el fútbol femenino. Pero bueno, abrieron el camino para que nosotros, gracias a Dios, desarrollemos lo que es hoy en día, porque es muy fácil hoy en día ver lo que ha desarrollado el fútbol femenino, pero estas personas son las que abrieron este camino para que hoy en día el fútbol femenino tenga la participación que tiene, y a la par del fútbol masculino. Entonces, jugábamos esos campeonatos
por un año. Luego, en el 2003, por la cercanía que tenía con el Caracas Fútbol Club, al ver la seriedad de estas muchachas, me las llevo de La Salle al Caracas, porque yo ya digo, ya un nombre de fútbol profesional le va a dar otro matiz diferente, y en la cual así fue, porque ya el femenino del Caracas trabajaba a la par con las planificaciones del fútbol masculino del Caracas, y bueno, y las demás instituciones en ese momento, en el 2003, hacían todo lo imposible para poder participar en la calidad de competencia por el nombre del Caracas Fútbol Club, y porque ella hacía cosas diferentes a que se venían haciendo. En el 2004 nace la brillante idea, gracias a Dios, que ya de fútbol amateur, liga, pasamos a la Federación Venezolana de Fútbol, con una participación, te podrás imaginar, de 21 instituciones, en la cual, bueno, en ese momento, en el primer año, impresionaba era Mérida, la selección del estado Mérida, Zulia, Aragua, Carabobo y Distrito Federal. No éramos tan fuertes, porque en el Distrito Federal estábamos divididos por 5 grandes instituciones, en la cual habían 4 universidades más el Caracas Fútbol Club, y en sus estados solamente jugaban las mejores. Estábamos mucho más debilitados. Luego, gracias a Dios, se activa otra vez los Juegos Nacionales a nivel de mayores. Esto causó mucho más interés, porque las mujeres, poco a poco, con su seriedad, con su progreso, ellas mismas decían que si algún día podían, al menos las jugadoras que yo tuve al frente, porque no podíamos llegar a ser como el masculino el día de mañana en torneos, y por qué no llegar a ser profesionales, en la cual ahí se le debe mucho a todas las jugadoras nombradas anteriormente, en especial a toda esa generación de jugadoras entre 20 y 30 años, en la cual en esa época la referencia era Josefina Rodríguez, y por cada estado habían jugadoras que, bueno, no las nombraré porque se me va a ir el tiempo, en la cual tienen un gran desempeño en la labor del fútbol femenino. Entonces, bueno, gracias a Dios, el que quedaba campeón en cada estado representaban los Juegos Nacionales, y fuimos a Barinas con más de 20 equipos también. Y bueno, y eso fue, gracias a Dios, abriendo ese compás de interés para que las jugadoras practicaran el fútbol. Si quieres, me puedes ir pasando a la próxima lámina, Jorge. Jorge. Aló. Listo, okay. Profe, ya está. Ajá, gracias, profe. Al ver este gran interés, en ese momento, en la mano de Laureano, en la mano de Esquivel, gracias a Dios nace la Superliga Femenina, creada en el 2017, pero ya se había hecho un trabajo, gracias a Dios, creada en el 2004, donde poco a poco los campeones ya a nivel nacional fueron participando también en torneos internacionales. ¿Cuál fue el primer torneo internacional de los equipos que quedan campeones en Venezuela? Lo mismo, con mi participación en Copa Libertadores con el masculino, en reuniones en Paraguay, en son de risa, en son de echadera de broma, se habló con Nicolás Leo, con el presidente Esquivel y con la mayoría de los presidentes de ese momento de las federaciones de sus países. Estaban, gracias a Dios, la de Brasil, la de Argentina, países importantes, Paraguay, Venezuela, bueno, y les gustó la idea, ¿por qué no crearse la Copa Libertadores femenina? Pero bueno, eso fue en una conversación en sorteo de Copa Libertadores entre risa, y bueno, y siempre surgió de federaciones que no creían en el fútbol femenino. A los 2 años de esa conversación, sigue la Liga Nacional muy bien en Venezuela, con su buena competitividad, y gracias a Dios nace la Copa Libertadores. Te podrás imaginar, esto ya levantó un gran interés, porque las jugadoras ya se fueron dando cuenta que con su profesionalización, con su
dedicación, ellas también, gracias a Dios, podían surgir igual que el masculino. Bueno, entonces, al ver una participación en Copa Libertadores, ellas se les despierta un gran interés y empezaron a ver el mismo interés que tenían el masculino hacia el femenino, porque la mayoría de las jugadoras también, ellas ven cómo crece el fútbol masculino, lo que goza un jugador o lo que disfruta un jugador, también ella lo vieron plasmada en esa participación a Copas Libertadores, porque bueno, ya no solamente juegan en Venezuela, sino que van al exterior, ven otras cosas muy diferentes. La primera experiencia de nosotros en Copa Libertadores, gracias a Dios, nos toca en Santos, en Brasil, y te podrás imaginar en un estadio como el de Santos, en donde el primer camerino, en el primer partido que nos toca con el equipo de Everton de Chile, nos dan el camerino del Santos donde estaba Pelé. Y el camerino, bueno, te podrás imaginar, esas muchachas dijeron, bueno, ya poco a poco en su subconsciente, fueron tomando, gracias a Dios, y entre las jugadoras se van hablando, y bueno, y van hablando de esas experiencias de crecimiento que ellas van viendo, en la cual las va formando y las va haciendo mejores atletas, y quieren competir a la par de los hombres. Entonces, bueno, gracias a Dios, eso también abrió para que las niñas en los colegios, porque al menos en la época de La Salle y después el Caracas, al tener este desarrollo, ya tú ibas viendo, gracias a Dios, niñas con talento. En la época mía, yo hablo de mis experiencias, que en verdad se veían desde los años, al menos en la experiencia del Caracas Fútbol Club, jugadoras entre 6, 7, 8, 10, 12 años, y de paso nosotros llevamos a una Copa Libertadores una niña de 12 años, en la cual trajo problemas ante la Copa Libertadores, que porque una niña de 12 años que si no podía competir con las grandes por fisiología, bueno, nosotros tuvimos que exponer las causas y los motivos. En el fútbol femenino, yo siempre, claro, por eso es que es importante tener la experiencia deportiva y la experiencia directiva, que demostraban las niñas con talento y con la capacidad física que por qué no podían jugar ante que una muchacha grande de 18 años, si no tenía, porque muchas veces el fútbol femenino tenía un relleno de jugadoras grandes sin la calidad. Entonces, ¿por qué no ya irle dando poco a poco el paso a las niñas pequeñas? Y parte de los éxitos en ese momento también nos trajo problemas en la federación, porque no le querían dar permiso a las niñas entre 12 y 15 años para jugar con las grandes, en la cual se tuvo que acudir al gobierno para que dieran un permiso especial para que las niñas pudieran jugar. Y gracias a Dios se dio un permiso, y después vino una gran camada de jugadoras para la 17 y sub-20, que ya hablaré más adelante, que llegaron a la selección nacional de Venezuela, porque yo creo que el talento no tiene edad. En el masculino, claro, lo podemos pelear, pero en el fútbol femenino ya una niña de 12, 13, 14 años con su debida preparación, que todo el mundo en su equipo tiene desarrollado su preparación tanto en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, y después ese aval que le da la persona al frente, o el entrenador, o las personas que estamos al frente de ir formando esas jugadoras, no tienen, al menos las experiencias que vieron en el Caracas y han sido plasmadas y se han visto, gracias a Dios, no tienen por qué cerrarle los caminos a las niñas menores de edad para que jueguen. Entonces, bueno, gracias a Dios, eso ha dado para que las mujeres hoy en día estén jugando como están. Y me recuerdo también una anécdota que quiero contar con esto del fútbol femenino, porque en esos momentos, cuando yo ya integro al Caracas en el fútbol femenino y empiezo en las ligas con el masculino a hablar con los equipos para que participaran en el fútbol femenino, ¿sabes? Creo que el Caracas era el único equipo que estaba en la liga profesional. Ahora es que gracias a Dios con este trabajo se está viendo, porque se profesionaliza y por obligatoriedad, que las cosas no deberían ser por obligatoriedad, sino que las instituciones ya tienen que ir pensando que el fútbol femenino debe participar a la par que del fútbol masculino, porque las mujeres ya lo han ido demostrando.
Entonces, bueno, hemos tenido ese gran auge en el crecimiento de esta disciplina. Si quieres, me puedes pasar la próxima lámina. No, bueno, ya va, un momento, Jorge. Y la ventaja de esta participación del Caracas de siete campeonatos nacionales, hemos ido a 5 Copas Libertadores, en la cual tuvimos la suerte de llegar a una final de Copa Libertadores, algo para el fútbol femenino en tan poco tiempo, haber tenido un crecimiento ante los países de Sudamérica, fue algo muy importante, en la cual fue despertando poco a poco mucho más el interés por la práctica de este deporte, y en la cual, el deporte no, de las muchachas. Entonces, esto fue creando poco a poco que se fueran motivando, y que hoy en día tengan participación en la liga de fútbol profesional. Se crea. ¿Puedes pasar la próxima lámina? Gracias, Jorge. Ahí está. Por eso, fíjate, luego de esto, gracias a Dios, vienen los campeonatos sudamericanos femeninos. Con todo eso que fue creado en 1953, Venezuela se escribió en el 91. En esos momentos participaban, hacían un vendetú, pero luego de la estructuración de la Liga Nacional, Venezuela sí participa en todos los ciclos, como debe participar, por su formación, por sus concentraciones, por sus llamados a las selecciones, y tuvimos, gracias a Dios, en las Copas Mundiales Sub-17, 3 participaciones, como la que te hablé anteriormente, que ya jugaban niñas entre 10 y 14 años con las grandes, y eso nos dio para que Venezuela, ¿por qué Venezuela tiene tanta participación en la Sub-17? Porque ya, gracias a Dios, la mayoría de los equipos, hoy en día un equipo, me da tristeza, desaparecido como Estudiantes de Guárico, Caracas Fútbol Club, Anzoátegui, Mérida y muchos estados, tenían niñas interesantes entre 12 y 15 años, en la cual todas esas niñas están hoy en día jugando en el exterior. Tuvimos ese gran éxito. Eso fue una pelea después, una pelea fuerte con la federación y con la Conmebol. Pero luego la Conmebol son las cosas que tú no entiendes. La Conmebol en Copa Libertadores te da participación para las niñas que jueguen con las grandes, y en Venezuela vuelven a cerrar el cupo de las jugadoras entre 10 y 14 años. Tienes que volver a jugar con las niñas de 16 años. Y bueno, ya uno no va al debate, no va, porque lamentablemente fue creciendo el fútbol femenino, las edades, y tú dices, bueno, pero es que el fútbol femenino sigue todavía dándole oportunidad, porque el fútbol femenino todavía nosotros no podemos irla formando de 6, 8, 10, 12 años como el masculino, porque todavía las jugadoras de calidad que puedan tener como el masculino no las hay. Están, al menos en el Caracas, están a cuentagota, y la mayoría de las jugadoras también juegan en sus colegios o juegan en otras instituciones, que si tú quieres conformar un equipo de 8, de 10, 12 años, no, hoy en día todavía no está la cantidad, pero no la calidad. Ahora, de 12 años para arriba, sí, gracias a Dios, ya se ha abierto el abanico de niñas que ya tú puedes hacer un campeonato de 12, de 14 y de 16 a 20 años. Entonces, bueno, vinieron todos estos éxitos que estás viendo de la selección sub-17, por eso que tiene 3 participaciones, más con la maduración de la sub-17, bueno, la sub-20. En la única que no hemos tenido la suerte de mayores, porque en el momento que la de mayores llega a 2 finales de Copa Libertadores, una con Caracas y una con el equipo de Estudiantes de Guárico, en esos momentos no entiendo por qué de la política, habían jugadoras entre 18 y 25 años maduras que llegan a 2 finales de Copa Libertadores. No llamaron sino a una sola jugadora, quisieron hacer un proceso con la sub-20 y la sub-17, que si hubiesen tomado en cuenta estas jugadoras que ya habían tenido 2 finales de Copa Libertadores, con las pequeñas, Venezuela hubiese ido al preolímpico y yo hubiese ido al Mundial de Mayores. Si quieres, Jorge, ¿me puedes pasar la próxima lámina? Bueno,
¿Qué ha traído todos estos grandes éxitos de nuestro fútbol femenino? Una calidad de exportación importante, más de 20 jugadoras jugando en los Estados Unidos, tanto en los high school como en las universidades y en las mejores ligas profesionales del mundo, en España, Italia, Portugal, Chile, México, Ecuador, Bolivia y Perú. Creo que el fútbol femenino en el poco tiempo, comparándolo con el desarrollo del fútbol masculino, tuvo un crecimiento abismal tanto en participaciones en torneos internacionales como en exportación de jugadoras, gracias a Dios, y qué alegría ver esto, que ya nuestras jugadoras, y con todo y eso, con esa gran exportación de grandes jugadoras, desde la edad de 10, 12 años a los high school o a diferentes colegios de Sudamérica por interés de los padres, nuestra liga de fútbol femenino en Venezuela sigue siendo fortalecida y sigue siendo, gracias a Dios, un regalo de Dios, como muchas veces en Copa Libertadores que uno hablaba con los colegas, yo siempre dije que el fútbol femenino en Venezuela, tanto como el masculino, fueron bendecidos, pero más en especial el femenino, porque en el poco tiempo que las otras que jugadoras en años anteriores no tuvieron esa oportunidad por no importa cuáles hayan sido los descuidos, si hayan sido federativos o de asociaciones, pero fueron ese camino para que hoy en día estas muchachas estén disfrutando lo que están disfrutando. Y lo que más me da alegría a mí como persona es que esas muchachas en un primer momento que me fueron diciendo que si podían crecer tanto como el masculino, bueno, ahí ya el Caracas exportaba más de 24 jugadoras al exterior. Y lástima, doctor Carlos Peña y Forte, esos derechos de formación, porque todavía hacia el fútbol femenino esos derechos de formación todavía no están claros. Por eso es importante que el fútbol femenino esté bien estructurado. Ya el departamento de la federación, tanto como asociaciones y equipos, tienen que crear sus propios departamentos para que todas nuestras jugadoras tengan el mismo derecho de formación y de importancia que tienen el masculino. Fíjese, el Caracas, lamentablemente, por no tener estructurado ni en la Conmebol, ni por FIFA, ni por reconocimiento de las ligas en Venezuela, tantas jugadoras que hemos exportado y no hemos podido cobrar ni medio de ninguna de esas jugadoras que hoy en día están en el exterior, pero al menos queda la gratitud por las instituciones y por las jugadoras de que ya le han abierto el camino en futuro a esas muchachas que hoy en día, gracias a Dios, sí se ve la cantidad y de las niñas que practican al fútbol, que ya no hay esa prohibición de parte del padre ni de la madre para que practiquen este deporte. Y valió la pena en una vez con el doctor Valentino cuando me llama para el Caracas Fútbol Club, que se molestó conmigo porque me dedicaba tanto yo al fútbol femenino, porque estaba descuidando el masculino. Entonces después me lo dice en un voz ya en un tono mucho más fuerte de molestia, y yo le dije, bueno, doctor, como usted también creyó en el fútbol masculino, y gracias a Dios esas palabras lo desarmaron, porque en verdad yo también con el fútbol masculino, cuando el doctor compra el equipo ese 3 de octubre, por suerte en ese nacimiento yo trabajaba en Laboratorios Vargas, estuve en la transacción de la compra, y luego viene, gracias a Dios, el profesor Plasencia y se estructura el Caracas. Yo no pensé tampoco que el fútbol masculino iba a tomar la seriedad o que el doctor iba a darle esa importancia al fútbol masculino, y bueno, y gracias a Dios, después de tantos años, de un 2002, nace con mi persona al frente, también gracias a Dios le dieron la institución, tanto el doctor como el hijo, el seguimiento al fútbol femenino, y en la cual hoy ya vemos parte de esta cosecha, que creo que ya es indetenible. Ya creo que ya la jugadora, no solamente por obligatoriedad, sino que ellas ya, gracias a Dios, saben que pueden vivir esto. Lo que sí es que ya tanto la federación y las asociaciones de cada país deben estar más serios
con el fútbol femenino, a diferencia del fútbol masculino. No solamente cuando se acerca la competición, entonces ahí sí vemos los intereses y aparecen los directivos, no aparecen los directivos, pero después en el momento de la construcción, cuando nosotros estuvimos en la construcción del fútbol femenino, habíamos 2, 3 personas y las personas que colaboraban por los estados. Hoy en día tú vas a una reunión de fútbol femenino en la federación y aparecen en la directiva del fútbol femenino personas que tú dices, bueno, pero no importa, ya el camino está hecho y ahora hay que seguir con el camino al andar. Jorge, si puedes, ¿me puedes pasar la próxima lámina? Bueno, ahora el Caracas Fútbol Club, una formación, ya como ustedes pueden ver, desde el año 2003, ya lo comenté, gracias a Dios los campeonatos que hemos logrado, más un subcampeonato, 3 torneos en ligas nacionales en Venezuela, de mayores, de sub-7, sub-15, tuvimos en 3 participaciones por Distrito Federal, las 5 participaciones en Copa Libertadores y un aporte de jugadoras en todas las categorías, en todas las edades, hacia las selecciones nacionales. Y bueno, y gracias a Dios, sin más que extenderme en esta conversación de fútbol femenino, quería agradecer a ustedes porque hoy en día, en este futuro de nuevos cambios que debería haber, quise aportar mi granito de arena con el fútbol femenino para muchos de ustedes, en especial para las nuevas personas que se están dando a conocer, no los integrantes, porque ya por personas que están con el nuevo movimiento del fútbol nacional, que sepan que el fútbol femenino debe tener una entrada importante, porque ya sabemos por las personas, por Richard Páez, Rafa Santana, por todas las personas y que están en el fútbol nacional, ya conocen lo que ha sido el fútbol femenino, pero sí es importante para las nuevas personas que vayan conociendo cuál ha sido el desarrollo del fútbol femenino y agradecer y tomar en cuenta a muchas personas antes del 2002 que fueron personas importantes para el crecimiento y del 2002 en adelante que también se retiraron lamentablemente por no sentirse apoyada por sus instituciones o por las asociaciones o por los diferentes entes. Es bueno que ya conozcan, gracias a Dios, que el fútbol femenino va por el mismo camino que el fútbol masculino, y agradecerle esta oportunidad a Durán. Sin más nada que hablar, porque en realidad esta es lo que uno puede aportar en tantos años en el fútbol femenino, y espero que sigan habiendo la construcción de muchas personas que sigan con este movimiento.